your friend. We're bringing you home. How do I tame a parrot? Oh my god, it's so cute. I love you. Oh my god. Ahora vamos a obtener la función de transferencia de un circuito eléctrico muy sencillo, uno que ya habíamos hecho en análisis previos. Más que nada el primer análisis que hicimos, que fue este circuito de aquí, donde utilizamos ley de mallas, expresiones matemáticas como la tensión de la resistencia y la tensión del capacitor, y lo marcado en rojo observamos que es nuestra ecuación final de nuestro análisis. Vamos a utilizar todos estos elementos para la construcción de nuestra función de transferencia. Así que vamos a reorganizar ideas y ver cómo es que se consigue dicha función y bajo qué condiciones. Bueno, lo primero que observamos es que aquí ya organicé todo, la tensión de la resistencia, del capacitor y nuestra ecuación final de nuestro circuito. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que la función de transferencia es salida sobre entrada. Entonces, controlamos la tensión del capacitor utilizando la tensión de entrada. Esto quiere decir que la tensión de entrada es nuestra fuente de alimentación y la tensión de salida es la del capacitor. Así que primero identificamos las ecuaciones que se utilizarán, que son las ecuaciones del circuito como tal y la ecuación del capacitor, ya que es la que vamos a controlar. Bien, ya identificamos estas ecuaciones, así que hay que nombrarlas. La primera es la de la entrada, ya que es la igualdad de la fuente con todos los elementos del circuito. Y la segunda es la ecuación de la salida, porque es la que nos pide controlar. En este caso hay que controlar la tensión en nuestro capacitor. Pero para lograr eso hay que tener todo en una sola ecuación. Hay que unir todo esto en una sola ecuación. Así que primero vamos a despejar la corriente de la ecuación de salida. Para despejarlo, recordemos que hay que derivar tanto de un lado como del otro. Y ya obtenemos esta expresión que está aquí. Como en un circuito en serie la corriente siempre es igual, podemos sustituir esta corriente que despejamos en la ecuación de entrada, quedándonos así. Vemos que se va la integral y la resistencia está multiplicando a la capacitancia por la derivada de la tensión del capacitor. Hasta ahorita no hay ninguna falla, solo sustituimos. Y después aplicamos transformada de Laplace en ambos lados de la igualdad, expresándonos de esta forma y quedándonos ya así. Recordemos que hay que cambiar por letras mayúsculas para indicar que estamos ya en el dominio de Laplace. Y por último, despejar para tener el cociente de la salida y la entrada. Entonces, factorizamos términos comunes del lado derecho y despejamos para que la tensión del capacitor sea dividida por la tensión de nuestra entrada, de esta forma. Podríamos decir que esta expresión que obtuvimos ya es la función de transferencia, 1 sobre RC por S más 1. Sin embargo, recordemos que hay que siempre en el denominador, en el polinomio característico, tener la forma mónica, lo que significa que el término de mayor exponente en el denominador debe de estar multiplicado por un coeficiente 1. Y aquí no está multiplicado por un coeficiente 1, está multiplicado por un RC. Así que hay que dividir tanto arriba como abajo por RC para que eso se convierta en un 1 y obtener la expresión en forma mónica, como se muestra a continuación. Y ahora sí, esta es nuestra función de transferencia ya final, que es, recordemos, la salida sobre la entrada es igual a 1 sobre RC sobre S más 1 sobre RC. Esta es la expresión final de nuestra función de transferencia. Otra forma de obtener la misma función de transferencia, pero con lo que yo veo un método más fácil, es este. Identificamos igual lo que vamos a utilizar, es lo mismo, aquí no cambia, son las mismas ecuaciones. Sin embargo, ahora vamos a aplicar de una transformada de Laplace en ambas ecuaciones, quedándonos de la siguiente forma. Como ya sabemos, la función de transferencia es la salida sobre la entrada. Y aprovechando ya
las ecuaciones en términos de Laplace que obtuvimos, simplemente dividimos la tensión del capacitor sobre la tensión de la fuente, porque es la tensión de la salida sobre la tensión de la entrada. Y nos queda de esta forma. Observamos que tenemos I mayúscula de S mayúscula, pero esto se puede factorizar en términos comunes en el denominador y se hace 1 o se elimina entre comillas con el I de S mayúscula que también está en el numerador. Y nos queda nada más esta expresión, pero tenemos que tener en forma de polinomio en el denominador. Así que vamos a multiplicar tanto arriba como abajo por C mayúscula S. Y nos queda de la siguiente forma. ¿Esto con qué fin? Como ya hemos dicho, para que abajo nos quede un polinomio. Entonces, hacemos la reducción de lo que nos queda después de aplicar este paso, quedándonos así. 1 sobre R por C mayúscula por S más 1. Esta es la función de transferencia ya casi terminada, pero recordemos que tiene que quedar de forma mónica. Así que dividimos RC tanto arriba como abajo para que nuestro término de mayor exponente en el denominador quede con un 1 multiplicando. Y nos queda ya de esta forma. Nos quedó la misma función de transferencia en forma mónica en ambos resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo existe una manera, sino muchas maneras de atacar un mismo problema. Así que hay que estarle buscando o jugar con nuestras ecuaciones para saber cómo obtener dicha función que al final va a ser siempre la misma. Claro, siempre la misma, siempre y cuando estemos trabajando con la tensión del capacitor, porque también se puede sacar la función de transferencia de, por ejemplo, la corriente de nuestro capacitor o la corriente de la resistencia o la tensión de la resistencia. Así que, bueno, esta no es la única solución ni la única función de transferencia de este circuito. Pero ahora vamos a obtener las propiedades de la función de transferencia del circuito que acabamos de obtener. Así que iniciamos primero con el número de polos en el origen, que es igual a 0, ya que no tenemos ninguna S que multiplique a nuestro polinomio característico. Después, el número de polos fuera del origen, que es igual a 1, ya que nuestro grado del polinomio característico es de grado 1, así que n igual a 1. Luego tenemos el número de ceros, que es m igual a 0, porque no tenemos ningún cero. Recordemos que los ceros son las raíces en el numerador, pero no tenemos ningún cero. Luego el orden del sistema, OS, igual a n minúscula más n mayúscula. Sustituimos y vemos que el orden del sistema es 1. Luego el orden relativo igualmente es 1, solo hay que sustituir. Después la causalidad, que es causal debido a que el orden relativo es mayor a 0. Luego tenemos la ganancia K. En este caso la ganancia K es 1 sobre RC, porque recordemos que el coeficiente que está multiplicando la función de transferencia es nuestra ganancia. En este caso el coeficiente es 1 sobre RC. Pero para poder trabajar con MATLAB más adelante, tenemos que darle valores a este 1 sobre RC. Así que le damos a dar valores a R, que va a ser igual a 5 ohms, y a C, que va a ser igual a 10 faradios. Estos son valores random, simplemente para poder poner o ingresar datos en MATLAB. Ahora, para la obtención de la forma ZPK, el mapa de polos y ceros, y la estabilidad, vamos a utilizar MATLAB. Más concretamente, vamos a utilizar el mismo código que realizamos la clase anterior. Y simplemente hay que sustituir el numerador y el denominador, hablando de sus valores. Quedándonos así, numerador es igual a 1 sobre 50 y denominador es igual a 1, espacio, 1 sobre 50, ya que le dimos valores a R y a C para poder ingresar los datos, dándonos como resultado esta función de transferencia. Vemos que está bien porque 0.02 es un cincuentavo. Ahora, la forma ZPK, hay que obtener las raíces tanto del numerador como del denominador. Aquí nada más tenemos raíces en el denominador del polinomio característico y nos da este resultado de menos 0.02. Hay que despejar
Y básicamente la forma ZPK es nuestra función de transferencia normal y corriente, como está aquí, ya que pues, nada más es de grado 1, nuestro polinomio en el denominador. El mapa de polos y ceros nos da aquí, como lo muestro, donde nada más nos da un polo, ningún cero, no hay ceros, pero nos da un polo, con la característica de que está en el lado negativo del eje de los reales, o en el lado izquierdo, y lo que nos da a entender que este sistema, este circuito, es estable. Si hubiese estado el polo del lado derecho o del lado positivo del eje de los reales, significa que nuestro circuito, o la tensión mejor dicho, en el capacitor es inestable. Así que está dentro de los parámetros y podemos decir que la tensión en el capacitor es estable. Muy bien, ya con esto terminamos el análisis de la función de transferencia enfocado en la tensión de nuestro capacitor de este pequeño circuito. Así que más adelante vamos a ver más obtenciones de función de transferencia, tanto de sistemas dinámicos que ya vimos como sistemas dinámicos nuevos. Así que espero que les esté gustando y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.